Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí. Un nuevo día, paz y esperanza. Con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Jesús mi amor, dueño de mi alma. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Tiempo de bendición, tiempo de reflexión, tiempo de estudio de la palabra, que definitivamente es lo mejor que podemos hacer en nuestro diario vivir. Sacar un tiempo para estar en contacto con Dios, en contacto con su palabra, en contacto con la meditación de Dios y en sus caminos. Definitivamente cada día nos hace mucho mejor. Hoy tenemos una frase para reflexionar y dice así: aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir. Cuídalas bien porque son la clave de la vida. Esto es un proverbio, pero obviamente lo podemos tomar como una frase, porque los proverbios son frases que nos ayudan a nosotros a reflexionar, que nos ayudan a nosotros a saber qué es lo mejor que nosotros tenemos que hacer, qué es lo mejor que el cristiano puede hacer. ¿Qué debe ser lo mejor que cada ser humano debería hacer? Aferrarse a las instrucciones, aferrarse a la palabra de Dios, no dejarla ir, cuidarla muy bien, porque cuando nos aferramos a la palabra de Dios y entendemos esto es la clave para que tengamos una vida de bendición. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres que te vaya bien en todo lado? Pues entonces aférrate a la palabra de Dios, no la dejes ir. De ninguna manera, cada día medita mucho más en ella y en su amor. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y que hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y todos los tuyos, en el nombre de Jesús. Así es, esposita, que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos en esta maravillosísima oportunidad. Y aprovechando precisamente esta oportunidad maravillosa que Dios nos da, continuamos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 19, y en esta oportunidad vamos a leer los versículos del 28 al 30 y los leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí podemos decir que las palabras más significativas del misterio o del ministerio del Señor Jesús fueron las frases aquí que Él acabó de pronunciar, las frases más cortas como las que ya leímos: tengo sed y consumado es. ¿Qué quiso decir Él con estas dos frases? Tengo sed. Tengamos en cuenta que Él en realidad tenía sed. Ya no podía más. Y claro, lo peor que le puede dar a una persona que tiene sed es vinagre. Y cuando esto sucede, se cumple la profecía escrita en el Salmo 69, 21, como dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Al experimentar la plenitud de horror de la cruz y su proceso, porque era una muerte con un proceso muy largo, como Dios y como ser humano, ya no quedaba más por cumplirse. El Señor lo sufrió todo para pagar por usted y por mí, por el valor de todo nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que Él es varón de dolores, experimentó
experimentado en quebranto porque Él sufrió todo el dolor que un ser humano podría sufrir por el pecado. Él lo llevó todito, Él asumió en su cuerpo, no en su espíritu y en su alma, sino en su cuerpo el rigor de todo el pecado de toda la humanidad, incluyendo el suyo y el mío. Y esto nos lleva a la segunda frase: consumado es. Como se había dicho antes, ya no quedaba nada más ni por hacer ni por sufrir. El Señor cumplió todo el sacrificio para que no se quedara nada incompleto. Él cumplió el sacrificio a su perfección. Toda palabra se cumplió, todo lo que a Él se le había encomendado, Él lo vivió. Toda palabra se cumplió, toda profecía se hizo realidad. Nada que tenía que ser hecho se dejó de hacer. Y claro, el único que podía haber hecho las cosas así era Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque un ser humano no puede controlar las cosas de tal manera. No hay ningún ser humano que hubiese podido cumplir ese propósito de Dios el Padre a favor suyo y a favor mío. Así que qué excelente noticia. Esto lo hizo todo Él por usted y por mí. Amor, y es que definitivamente encontramos algo hermoso en nuestro Señor Jesucristo, de tantas cosas tan hermosas que hizo mi amado Jesús. Dice la palabra del Señor allá en el último versículo, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Oiga, este fue un momento maravilloso y el Señor me trae a la memoria a alguien que estaba tan convencido de lo que había hecho bien su tarea en esta tierra, y fue el apóstol Pablo. Por allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Y sigue hablando el apóstol Pablo, y eso se llama convicción. Eso se llama convicción, y la tuvo el Señor Jesucristo. Convicción de qué era lo que había hecho. Mire, cuando miramos esta palabra consumado allí en lo que es el griego, encontramos que se puede interpretar como pagada en su totalidad. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? En la cruz pagó a su totalidad todo lo que tú y yo teníamos que haber pagado por nuestros pecados. Porque es que el Señor Jesús no murió en la cruz del Calvario por los pecados de Él, no, porque Él era sin pecado. Él fue un hombre que nunca se halló engaño en su boca, una persona que hasta el final inclinó su cabeza en rendición a lo que Dios quería que él se hiciera. Encontramos ahí, dice que inclinó su cabeza y entregó su espíritu, siempre doblegado, siempre humillado. Él mismo lo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La pregunta es: ¿será que nosotros estamos viviendo mansos y humildes de corazón? ¿Estamos viviendo para vivir para Dios completamente, o estamos aferrándonos a nuestras cosas, a nuestros sueños, a nuestros anhelos? Y si en este momento el Señor te llamara a ti, me llamara a cuentas, a mí en este momento ya tuviéramos que partir con el Señor, podríamos decir como dijo el Señor Jesucristo: consumado es. Podríamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, ya estoy listo, ya hice lo que tenía que hacer. ¿O será que estamos enredados en muchas cosas de esta tierra y no estamos cumpliendo el propósito de Dios? Porque recordemos que el propósito de Dios es que vivamos en esta tierra como se vive en el reino de los cielos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, vivir para Él, vivir solamente para Dios en su totalidad. Consumado es, que nosotros podamos decir: consumado es, que estamos viviendo para Dios, que peleemos la buena batalla. Recordemos que la batalla no se pelea con las personas, no es con el esposo, con la esposa, son con nosotros mismos, que nosotros matemos en nosotros aquello que Dios no le agrada y podamos decir como el Señor Jesucristo: estamos viviendo para el Padre, estamos viviendo solamente para agradarle a Dios todos los días de nuestra vida. Que ese sea el anhelo tuyo, que ese sea el anhelo mío. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hagamos morir en nosotros a lo que a Dios no le agrada y vivamos solamente para Dios. Que un día, cuando el Señor te llame a ti, me llame a mí,
definitivamente ya a la eternidad podamos decir como el Señor Jesucristo, hemos consumado lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenlo por seguro que Dios a ti y a mí nos mandó a esta tierra no para que la pasáramos solamente de paseos para arriba y para abajo, viviendo como si no fuéramos eternos. No, Dios nos mandó y nos llamó a esta tierra sabiendo de que somos eternos y que un día vamos a darle cuentas a Dios de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que a vivir para Dios. Y frente a esta palabra, ¿qué podríamos hacer usted y yo? Terminemos orando. Digámosle: Señor, gracias porque nos has confrontado con una palabra poderosa, mi Señor. Hoy pedimos que haya en nosotros esa sed, pero esa sed de justicia, esa sed de hacer tu perfecta voluntad, porque ya tú lo efectuaste todo por nosotros, Señor. Tú lo dijiste, consumado es, ya lo efectuaste todo, ya cumpliste el propósito que el Padre te encomendó. Era venir a morir por cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender a doblegar esta alma, Señor, a vivir en tu perfecta voluntad. Señor, que lo que tú consumaste nosotros lo podamos vivir, Señor, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, porque tenemos que llegar al reino de los cielos, papá. Hoy te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, en el bendito y hermoso nombre de Cristo Jesús, mis amados. Que el Dios Todopoderoso hoy y todos los días te colme de bendiciones a ti y a toda tu familia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.